Dhyanamoolam gurormurtihim pujamulam guropadam mantramulam gurorvakyam mokshamulam guro kripa. Om namo brahmadivyo brahmavidya sampradaya kartabhyo vamsha rishibhyo gurubhyo namaha shri gurubhyo namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Sadgurunath Maharaj ki Jai. En el Veda aparece la palabra Vak, la palabra Shabda. Leemos el Shukla y Ayurveda. Por medio de la palabra, en mayúsculas, el ser creó todo esto, todo lo que existe. La creación tuvo lugar por medio de Shabda, del sonido. Así, al principio, solo existía la divinidad del universo, Ishvara, la totalidad, la potencialidad. Su palabra estaba con él, estaba en esta divinidad. Y esta divinidad contempló y dijo: dejaré ir, daré la palabra para que de ella pueda emanar todo este cosmos. Krishna y Ayurveda, la palabra es infinita, inmensa, más allá de todo esto, más allá de todo, más allá de los dioses, de los espíritus, de los seres celestiales, de los humanos, de los animales. Todo vive en la palabra. En la palabra, todos los universos tienen su soporte. El lenguaje Shvaita, Spanda Shakti. El universo es un mar de vibración gozosa. El universo es como un mar de vibración de gozo. Brahman existe sin principio ni fin. Su esencia es la palabra, Vak. Esta es la causa de la totalidad del universo fenoménico, que se manifiesta bajo la forma de los objetos. De la palabra surge la totalidad del universo. Esto es de Bhartrihari, el Vakyapadiya de Bhartrihari. Y ahora leeremos un poco de Bhartrihari, porque es muy interesante. ¿Quién era Bhartrihari? Era alguien que pertenecía a la escuela del Vyakarana. Vyakarana es un Upaveda. Para comprender bien el Veda debes de conocer el lenguaje, la etimología profunda de las palabras, el significado profundo de las palabras. Entonces, en el mundo sagrado o en el mundo tradicional, este Vyakarana era un camino a la liberación, igual que lo era el yoga, igual que lo era el Ayurveda, igual que eran otros caminos. Este también era un camino a la liberación a través del lenguaje. ¿Qué dice esta filosofía del Vyakarana? Dice: la realidad suprema se denomina Shabda Tattva o Shabda Brahman. El Brahman en forma de sonido, o la palabra suprema. Cuando decimos la palabra suprema, no es una palabra que exista como sonido, es una potencialidad. Una vez ha emanado el sonido, es algo distinto, ya manifestado. Este Shabda Brahman es la potencialidad de todo. Hagamos una pequeña reflexión. Todo lo que definís en este universo, ¿cómo lo hacéis? ¿Por medio de qué? De palabras. ¿Podéis pensar algo sin palabras? ¿Alguien es tan brillante que puede pensar sin palabras? Todo el universo
es un universo conceptual y son palabras. No solo esto, el shivaísmo nos dice, cada una de estas aksharas o letras es una shakti, es una mátrica y tiene poder. Las 54 letras del abecedario sánscrito son 54 diosas que se combinan entre ellas y aparece un universo múltiple, un universo dual. Pero estas mismas mátricas o esta misma Shakti, propiciada adecuadamente, y aquí vendría toda la sadhana o la práctica del mantra, me hacen regresar, ¿dónde? Del mundo conceptual al mundo no dual y trascendente. Porque ¿qué pasa en este mundo dual? ¿Qué experimento? Sukha y dukkha. Placer, dolor, esto me gusta, esto no me gusta. Siempre me falta algo. Hay algo que quiero llenar y no sé qué. Tengo que ir para aquí, tengo que viajar, hay que hacer un peregrinaje, hay que hacer otro curso. ¿Por qué todo esto? Porque hay una infinitud que no se experimenta en esta multiplicidad. Estoy prisionero de estas mátricas. Estas shaktis me apresionan. El shivaísmo dice, si propicio esta shakti adecuadamente por medio del mantra, ellas mismas van a ayudarme a liberarme de su propia trampa, en cierta manera. ¿Sí? La Devi, la diosa, a veces se representa y dice la Devi, cuando uno tiene deseos sensoriales, te amamanta y te complace, dándote esta leche de los placeres sensoriales en un mundo dual. Pero cuando tú quieres la unicidad, cuando quieres moksha o la liberación, la misma Devi te amamanta, pero con el otro pecho, el pecho del conocimiento, el conocimiento no dual. Se terminaron ya este picoteo de pequeños goces, el cual he pasado tantísimas vidas y nunca me he sentido pleno. Ya busco ¿qué? Vidya, el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No conocimiento de algo. Conocimiento de lo que es, de lo que soy. Este conocimiento que no es conceptual. Prajna. Conocimiento de la realidad, más allá de nombre y forma. Y esta misma mátrica también tiene esta función de llevarme en este camino. Vak. No sé qué efectos produce esta palabra, a mí me conmueve. Vak. El habla divina. La divinidad como habla. Este Vak aparece en el Rig Veda, en estos textos ya antiquísimos. Es como el logos divino. Este Vak en el Rig Veda se representa como el vehículo del conocimiento. Y escuchar esta frase tan bella del Aitareya Aranyaka. Ella, Vak es femenino, es una Shakti. Ella entra en los sabios videntes. Ella otorga poder e inteligencia a aquellos a quien ama. Ella es la madre de los Vedas, Veda Mata. Toda la inspiración védica surge de esta Vak. Es la consorte del Señor de los cielos, Indra. Indra en el Rig Veda es el más poderoso entre los devas. Ella contiene todos los mundos dentro de sí, o en su interior. Así pues, Vak es todo, dice el Veda. Así pues, Vak es todo. ¿O es que existe algo sin esta expresión de este algo? Observemos nuestros procesos. A veces sentimos una sensación curiosa, que luego va emergiendo como una emoción, que luego emerge, esta emoción aún no objetivada, aún sin palabra, aún sin contenido, va ascendiendo y se convierte en una clara emoción de que algo es precioso.
Pero lo primero, si observamos, ¿qué había? Silencio, no había nada. Había la plenitud. De esta plenitud, una spanda, una primera vibración. De este spanda, spota o vak. De este vak surgen estas devis, las palabras. Y las palabras se unen, se combinan con un significado y expreso. Qué preciosidad este paisaje. En el macrocosmos es igual. El proceso microcósmico en nosotros o en Ishvara es lo mismo. Del silencio absoluto, toda la manifestación, un primer spanda, una primera vibración que genera, de esta vibración surge Om, de Om surgen todos los sonidos, de todos los sonidos todos los conceptos, de los conceptos los universos. Para crear el mundo, Brahma, el aspecto creador de la divinidad, esto es muy bello, Brahma se une con Vak. Para crear el mundo, Brahma debe de unirse con la palabra para que haya nombres. Cuando hay nombres, hay cosas. Este mismo Vak también en los Vedas se describe como Sarasvati. Es esta Devi que tenemos aquí. Sarasvati es la Devi, la Shakti, la diosa de la elocuencia, de la sabiduría, del conocimiento, la patrona de todos los artes, de toda la música. Es la que revela el lenguaje a los humanos, escrito y hablado. Es la madre de la poesía. A veces se la describe como un lago inmenso de conocimiento, o un mar, samudra, jnana. Otros nombres de Sarasvati son Bharati, elocuencia, Mahavidya, conocimiento trascendente, Vak, el habla, Mahavani, habla trascendente, Arya, la que es noble, Brahmi, el poder de la inmensidad del ser, Vijagarbha, la matriz de la semilla. Ella es la matriz en la cual hay una semilla. ¿Qué es esta semilla o este bindu? Es el universo. Para manifestarse tiene que existir Vak, tiene que existir la palabra. Rig Veda. 4 son los definidos grados del habla. Vak tiene 4 grados. Los conocedores y los sabios los conocen. 3 de estos se guardan en secreto. De la totalidad de Vak, 3 partes las desconocemos. Las personas comunes no tienen este conocimiento. Los seres humanos hablan solo o conocen solo el 4º grado del habla, que se expresa fonéticamente. Hay grados mucho más sutiles. En realidad se habla de eras anteriores, donde el ser humano estaba más en sintonía con este Vak, con esta Devi del habla. Entonces cantaba un gallo y sabías lo que el gallo estaba diciendo. Cantaba un pájaro y sabías lo que el pájaro estaba diciendo. Ahora es difícil entender a un humano, pues imagínate a los animales. Y hay escrituras, por ejemplo, el Ramayana, que es de Tetra Yuga, de una era bastante anterior, donde Hanuman se mueve con osos y con ardillas y con monos y hablan y les ayudan y tienen proyectos comunes. Para ahora casi impensable, porque esta parte de Vak ya no la tenemos, se ha ido reduciendo más y más y más. Hay otra palabra muy bella, que es Shabda. Shabda es el lenguaje eterno, Nitya, el lenguaje como poder. Y este lenguaje se expresa por una palabra sánscrita que se llama spota. Y spota significa como explosión. De este silencio, en la potencialidad del lenguaje, hay este spota.
Y este spota tiene dos caras. Una es el sonido y el otro el significado. Y sonido y significado van siempre juntos. Si decimos gallo, gallo es un sonido. Pero si decimos gallo, muchos de vosotros os viene, no sé, al menos a mí, os viene una imagen de un animal. Entonces el sonido y el significado van juntos en esta explosión de manifestación. Taittiriya Brahmana, Vak es infinito, Vak es más que el fin de toda la creación, ella es grande, ella es todos los devas, los gandharvas, los humanos, los animales, todos viven por Vak. Vak es Akshara, inmutable, el primer nacido del Ruta, del orden cósmico, la madre de los Vedas, el ombligo de la inmortalidad. Entonces, trabajar con el mantra es empezar a comprender el poder del sonido y darnos cuenta que la creación es sonido, que las letras crean conceptos, ideas, reacciones. Todo el mundo psicológico que es un baile de mátricas, de las sílabas que se unen, y se unen en la forma de dolor, y pensamos, estoy sufriendo, y ¿qué experimentamos? Sufrimiento. Todo es este baile de estas devis, o de esta gran devi, Vak, en nuestra mente. El yogi quiere ir al origen de este Vak, de esta gran diosa. ¿Y cuál es el origen? El origen es la matriz, más allá de nombre, forma y condicionamiento. El lenguaje yoico, el samadhi, donde el buscador, lo buscado y la búsqueda, todo desaparece. Y queda el purusha, o queda Shiva, el lenguaje shivaita.